Son muchos los contextos en los que se afirma que la Iglesia Católica habría usurpado fiestas paganas y las habría reemplazado por la Natividad del Señor, la Navidad, con el fin de facilitar las conversiones. En particular, suelen mencionarse las Saturnales romanas y la fiesta del Sol Invicto. Las Saturnales eran celebraciones que tenían lugar en Roma durante el mes de diciembre. Se caracterizaban por los banquetes, los regalos y una inversión simbólica del orden social. Sin embargo, estas fiestas se celebraban entre el 17 y el 22 de diciembre, y no el 25. Además, estaban vinculadas al calendario agrícola romano, y no a una fecha fija como la Navidad cristiana, por lo que no coinciden ni cronológica ni conceptualmente con la celebración del nacimiento de Cristo. Algo similar ocurre con el llamado Natalis Solis Invicti, la fiesta del Sol Invicto. El documento más antiguo que menciona el 25 de diciembre en relación con el solsticio es el llamado Cronógrafo del año 354. Sin embargo, este mismo documento, en una sección posterior, contiene una lista de festividades cristianas, y allí, en el 25 de diciembre, se lee claramente Natus Christus in Bethlehem, Judaeae, es decir, Cristo nació en Belén de Judea. Esto muestra que para esa fecha, el nacimiento de Jesús ya se daba por establecido ese día dentro de la tradición cristiana. Naturalmente que este documento por sí solo no es concluyente, pero si retrocedemos aún más en la historia, encontramos que Hipólito de Roma, en torno al año 202, ya señalaba el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo, lo cual es anterior al primer registro oficial del culto al Sol Invicto. De hecho, la mayoría de los historiadores coinciden en que la supuesta usurpación fue posterior, y ocurrió más bien a la inversa. El culto al Sol Invicto fue impulsado oficialmente por el emperador Aureliano en el año 274, y más tarde reforzado por el emperador Juliano, en su intento explícito de restaurar el paganismo frente al avance del cristianismo. Por otro lado, circula con frecuencia en redes sociales un conocido meme que coloca a Jesús junto a Horus, Buda y Mitra, acompañado de la frase «nacidos el 25 de diciembre de una virgen». Esta afirmación no resiste el menor análisis histórico. En primer lugar, carece de fuentes serias. En el caso de Horus, por ejemplo, los textos egipcios lo sitúan naciendo en el mes de Joyac, que corresponde aproximadamente a abril o mayo en nuestro calendario, y no existe ninguna referencia antigua que lo vincule al 25 de diciembre, ni a un nacimiento virginal en el sentido cristiano. Otra objeción frecuente apela al clima. Se dice que sería imposible que los pastores durmieran al aire libre en diciembre, pues se habrían congelado. Sin embargo, Belén tiene un clima mediterráneo. Durante la noche, en esa época del año, las temperaturas suelen oscilar entre los 7 y los 14 grados. Esto no es un frío extremo. La pregunta clave es: ¿qué ocurría con los rebaños? ¿Por qué los pastores estaban vigilando de noche? La zoología nos da una respuesta interesante. Las ovejas awasi, conocidas como ovejas de invierno, documentadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llevan miles de años presentes en la región y tienen sus principales periodos de parto entre diciembre y enero. Precisamente por eso, los pastores debían permanecer vigilando durante la noche para proteger a los animales en un momento especialmente delicado. Finalmente, muchos afirman que Isaac Newton nació el 25 de diciembre y utilizan este dato como argumento simbólico. Sin embargo, aquí se incurre en un anacronismo. Newton nació el 25 de diciembre, según el calendario juliano, que era el vigente en Inglaterra en ese momento. Pero en el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy, su nacimiento corresponde al 4 de enero. Esto se debe a que el calendario juliano
acumulaba un desfase al calcular incorrectamente los años bisiestos, agregando demasiados días con el paso del tiempo. El calendario gregoriano corrigió este problema para evitar el desorden de las fechas. Por lo demás, Isaac Newton fue teísta. Escribió extensamente sobre teología, de hecho, dejó más textos religiosos que científicos, y sostuvo explícitamente, en su obra titulada Un esquema breve de la verdadera religión, que el ateísmo era tan absurdo y odioso para la humanidad, que nunca tuvo muchos maestros. Con todo esto, ¿de dónde surge el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús? La respuesta está en una reconstrucción cronológica basada en el Evangelio de Lucas. Lucas nos da el primer dato clave. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote del turno de Abías en el templo de Jerusalén. El sacerdocio se organizaba en 24 turnos anuales, y las fuentes judías describen con precisión su orden. Los estudios históricos señalan que el turno de Abías servía en la segunda parte del mes hebreo de Tishrei, período que coincide con el Yom Kippur. En nuestro calendario, esto corresponde aproximadamente al mes de septiembre. Lucas narra que durante este servicio, el ángel Gabriel se aparece a Zacarías y le anuncia la concepción de Isabel, quien era estéril. La concepción habría ocurrido poco después. Si contamos 9 meses desde ese momento, el nacimiento de Juan el Bautista se sitúa hacia finales de junio, razón por la cual la Iglesia celebra su nacimiento el 24 de junio. En el caso de Jesús, el mismo evangelista ofrece otra pista decisiva. En la Anunciación, el ángel le dice a María: «Tu pariente Isabel lleva 6 meses de embarazo». Si Isabel estaba en su 6º mes en marzo, motivo por el cual la Iglesia celebra la Anunciación el 25 de marzo, y contamos 9 meses exactos desde allí, llegamos nuevamente al 25 de diciembre. Lucas declara explícitamente que investigó diligentemente los hechos, entrevistando a testigos y recogiendo la tradición oral de los primeros cristianos, muy probablemente, incluyendo a María. Todo esto demuestra, finalmente, la incoherencia de las teorías paganas y la coherencia histórica y cronológica que fundamenta la celebración del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Cerramos este vídeo con una breve frase de Benedicto XVI, tomada de su obra, La bendición de la Navidad. Meditaciones. La Navidad nos llama a entrar en ese silencio de Dios, y su misterio permanece oculto a tantas personas, porque no pueden encontrar el silencio en el que actúa Dios. ¿Cómo encontramos ese silencio? El mero callar no lo crea. Silencio significa desarrollar los sentidos interiores, el sentido de conciencia, el sentido de lo eterno en nosotros, la capacidad de escuchar frente a Dios. Agenda celeste.